de los argentinos, el cineasta Osvaldo Argentino, el sociólogo Ismael Viñas, el literato Abelardo Castillo y los plásticos Ricardo Campani, Luis Felipe Noé, León Ferrari, Juan Pablo Rienzi, Roberto Jacobi, entre otros. Las reuniones se desarrollaron durante unos 3 meses con asistencias que oscilaron entre los 50 y los 200, y en ella hubo fuertes discusiones sobre la política a seguir. En ellas, Ismael Viñas y el FATRAC cuestionaron al grupo de investigadores del proyecto Marginalidad, financiado por la Fundación estadounidense Ford, que se desarrollaba en el Instituto Di Tella y en el que participaban José Núm, Ernesto Lacroix, Beba Valdé y algunos otros. El periódico cubano Granma también cargó contra estos últimos, señalando que detrás de su financiación estaba la misma CIA. En ese marco, León Ferrari, reflejando el peón, retomó las ideas de la marginalidad del arte como forma de expresión revolucionaria. Tras esa introducción global, ahora Tucumán Arte. Se trata de un fenómeno único del país y quizá del mundo, al decir de Beatriz Valdés. Participaron intelectuales y artistas, sobre todo del sector visual, de las ciudades de Rosario y Buenos Aires. Se trataba de una estética ligada a la revolución social, en ese marco que había creado el grupo de artistas argentinos de vanguardia. El arranque de Tucumán Arde, propiamente dicho, está ligado a la creación del Comité de Agitación y Propaganda de la CGT de los argentinos en apoyo al programa del 1 de mayo. Los artistas juzgaron fundamental denunciar el cierre de los ingenios y la represión en Tucumán. Para ello impulsaron el desarrollo de una muestra que se concretó en los locales porteños y rosarinos de la CGT de los argentinos. La muestra incluyó afiches, carteles, fotos, gráficas, murales y testimonios, entre otros. En muchos casos se puso en evidencia la relación del duopolio azucarero con grandes intereses internacionales. En ese sentido vale la pena leer el manifiesto de Rosario en la inauguración, bueno, pero no quiero extenderlo. En 1969 se dieron 3 grandes hechos de masas: el Rosariazo en mayo del 69, el Cordobazo el 29 del mismo mayo y el segundo Rosariazo de septiembre de 1969. Producto de todo ello cayó el ministro de Economía, Adal Krieger Bacena. Se trató de una fusión de las luchas obreras con exponentes del estudiantado, los profesionales y hasta el sector de las pymes. Tucumán Arde sintetizó ambas cosas como embrionaria alianza de clases bajo el liderazgo de la CGT de los argentinos, donde fue clave la participación del Cine Liberación, encabezado por Gentino y Fernando Ezequiel Pino Solá. Para llevar adelante la muestra se hizo un trabajo de campo en Tucumán. En Rosario, en tanto, se desarrolló una campaña de agitación que incluyó la convocatoria a la primera Bienal de Arte de Vanguardia. La muestra se inauguró el 3 de noviembre y durante 15 días fue visitada por muchísimo público, al que se le entregó un fascículo elaborado por el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales, el CICSO, titulado Tucumán Arde. ¿Por qué? Que dio lugar al nombre con que se conoció el movimiento. Es decir, el nombre del movimiento surge a partir de este folleto. En él se reflejaba la realidad social de la provincia. También se entregaron otros materiales como el manifiesto de Tucumán Arte. La muestra se inauguró el 3 de noviembre de 1968 bajo el doble título Primera Bienal de Arte de Vanguardia y Tucumán Arde en la CGT de los argentinos Regional Rosario. Se exhibieron fotografías, diapositivas, entrevistas, afiches y filmaciones. Por los parlantes se reproducían testimonios de los trabajadores. Cada 30 segundos se apagaban las luces en un efecto que encerraba el mensaje que en ese momento alguien moría de hambre en Tucumán. El 25 de noviembre la muestra se abrió en la CGT de los argentinos en la Ciudad de Buenos Aires. Pero al día siguiente la policía clausuró la muestra y se amenazó con clausurar el local de la central sindical.
Los sindicatos pasaron al ser el centro de la protesta y allí se concentraron los artistas populares. El muralismo fue una expresión frecuente en esos locales, desde donde se pretendía transformar la realidad como lo planteaba la vanguardia del arte. Beatriz Balbé planteó la diferencia entre educar a las masas y formar parte de ellas. Como decía al principio, Tucumán arde es el resultado de luchas y de búsquedas de cambios en un sentido revolucionario que se pueden rastrear desde el programa de la falda de 1957, donde se reclamó el control estatal del comercio exterior, la nacionalización de los monopolios extranjeros, la planificación de la economía, la nacionalización de las fuentes energéticas y de los frigoríficos, la estatización del crédito, la reforma agraria y el cooperativismo y el control obrero en la producción y la distribución de la riqueza. Las luchas por la enseñanza laica sumaron al estudiantado y buena parte de los sectores medios, y la defensa del frigorífico Lisandro de la Torre, entre otras cosas, fueron generando una alianza revolucionaria entre clases y sectores sociales. En 1962, el programa de Huerta Grande profundizó los reclamos de la falda y se incluyó la expropiación de la oligarquía terrateniente sin ningún tipo de compensación. Sobre estas bases se produjo la victoria de Andrés Flamini en 1962 y se sentaron las bases para el programa de la burguesía industrial que lideró José Bergelba, el ministro comunista del gobierno peronista de 1973. En 1963, el gobierno normalizador de la CGT reclamó el cambio total de las estructuras económicas, mientras en 1962 el Partido Socialista Argentino de Vanguardia, en su programa Universidad Política de Masas, destacaba la importancia de afirmar la relación pueblo-ciencia. Tucumán arde y su nueva concepción de la fusión arte-política fue parte de la confrontación entre el viejo reformismo liberal funcional a los poderes económicos y las luchas revolucionarias de masas. Por los que sostienen que ninguna acción es efímera, cabe preguntarse con Ana Longoni si Tucumán sigue ardiendo. La pregunta surgió de la afirmación del joven artista de entonces solo 23 años, Leandro Iniesta. Tiempo después, un trabajo de Viviana De Vicky recuperó la carga histórica de aquel hecho político-cultural y sumó otros como parte de la lucha por los cambios que reclama nuestra sociedad. Iniesta relanzó una tipografía de Juan Pablo Renzi de 1968 destacando la realidad tucumana a partir del cierre de los ingenios y los procesos de desindustrialización. El trabajo de Longoni retomó la idea del artista como investigador social que recurre a los conocimientos académicos de sociólogos y economistas, pero también de los testigos y las víctimas de la realidad social, y que buscaron la documentación que le contrarrestara la propaganda oficial, generando un trascendente espacio de contrainformación y contradiscurso, incluso de las instituciones como el Instituto del Tema. Al plantear la vigencia de Tucumán arde, Longoni recordó que en un bar situado en la avenida principal de la ciudad bonaerense Luján lleva ese nombre, que durante la crisis de 2001 no faltó algún grupo que se denominase Argentina. Un tema que, según la académica de Historia del Arte, persiste en las actuales prácticas artístico-políticas. Entre las formas de esa persistencia hace relevancia la práctica iniciada por las Madres de Plaza de Mayo el 21 de septiembre de 1983 en la tercera marcha de la Resistencia, con la aparición de siluetas humanas estampadas sobre papel simbolizando a los desaparecidos. Un procedimiento que fue cursado por los artistas Rodolfo Aberberri, Julio Flores y Guillermo Kelsen. La académica también remarcó la aparición entre los años 1980 y comienzo de 1990 en la hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires del grupo Gastar, luego transformado en Capataco, colectivo de arte participativo Tarifa Común, un chiste sobre el doble sentido del colectivo, es decir, el colectivo como transporte y colectivo como participación
punta de los grupos sociales. Este grupo, en el que tenía un fuerte peso el movimiento del socialismo liderado por Hugo Miguel Garzano, más conocido como Nahuel Moreno, participaron artistas como Fernando Coco Bedoya, Daniel Sanjurjo, Fernando Amengual, José Luis Meiras y otros. Estos artistas, al reivindicar a Tucumán Arte, rastrearon a sus sobrevivientes y les dieron nueva vida. Por su parte, artistas rosarinos, agrupados en la cooperativa Artistas Plásticos Asociados, en 1984 hicieron algo similar, rescatando al grupo de arte de vanguardia de Rosario. Durante los años 1990, en el marco del desguace estatal del menemismo, surgieron muchos grupos que retomaron la idea de Tucumán Arte. El rastreo de Ana Longoni incluye el trámite de Rosario, posturas urbanas de Córdoba, escombros de La Plata, Mutual Argentina de la Cava y Sucoa no es también de la Cava. Los que más subsistieron fueron el GAC, Grupo de Arte Callejero y etcétera, ambos vinculados con la ONG Hijos, a la que ayudaron, entre otras cosas, con sus políticas de clases. El GAC, a partir de 1998, desarrolló los scratches ligados a la gráfica vial, incluyendo su cartografía de actividades genocidas, en un plano porteño donde se señalaron los homicidios de un centenar de represores en 2001, al cumplirse 25 años de golpe genocida. Etcétera, apuntó más a representaciones teatrales sobre apropiaciones de recién nacidos, confesiones a curas por parte de represores y otras escenas ridiculizando a estos. El 28 de febrero de 2002 protagonizó lo que se conoció como el mierdazo, es decir, grupos de artistas intelectuales que se agruparon frente al Congreso de la Nación en el marco de la crisis esa para lanzar materia fecal humana y animales contra el virus. La crisis de 2001 hizo que surgiesen nuevos grupos vinculados con las asambleas populares, las fábricas recuperadas, los grupos de piqueteros y otros. Algunos de ellos tuvieron escasa vida, pero hubo algunos como el TPS, Taller Popular de Serigrafía, y de Arte, que siguieron vinculando sus trabajos a movilizaciones sociales. El TPS nació en la Asamblea Popular de San Telmo, una de los que ha logrado sobrevivir a lo largo de una década. De Arte, que surgiera como una fracción de Argentina Arte, se centró en la lucha contrainformativa y en 2001, al calor de las luchas, popularizó un grafiti que rezaba: "Nos mean y Clarín dice que llueve". Los grupos piqueteros, según el estudio, parecen ser los más proclives a internalizar la relación entre el arte y las movilizaciones. De Arte, si bien se inició en la Universidad Popular de las Madres, también se expandió al ámbito de las asambleas barriales y tuvo una activa participación frente a la tragedia de Cromañón en diciembre de 2004. Allí, con el lanzamiento de Cometas, se realizaron una simbiosis entre un elemento que había sido parte de la desgracia, cuando se lanzó una cometa dentro del local, y el término que se utiliza para explicar las coimas que cobran los funcionarios para aceptar irregularidades. Estos grupos llegaron a tener presencia internacional cuando el GAC fue invitado a la Bienal de Venecia en 2003, el GAC y etcétera en la ex Argentina en Colonia, Alemania en 2004, el GAC, etcétera, y el TPS al Collective Creativity en Kassel, Alemania en 2005, entre otras muestras. Así se han convertido en estudios de tesis académicas. Luego el GAC decidió no participar más en espacios convencionales. Algo parecido hizo de Arte y etcétera, retomando la idea del sabotaje al predio Baraqué en 1968, a partir de 2004 desecharon participar en la muestra Arte Buenos Aires, etcétera, avanzó más realizando movidas alternativas. En tanto, en los diferentes grupos se fueron dando debates sobre si mejorar el nivel del mensaje y cómo profundizar la relación con las masas. En tal sentido, Ana Longoni señaló que repensar el arte implica a su vez repensar la política, y que ello
es el legado más sobresaliente de Tucumán Arte. En cuanto al más reciente Arte Colectivo por la Memoria, en donde están algunos de los responsables seguramente, donde la amiga ha presentado un trabajo de tipo colectivo, son los más indicados para expresarse sobre este tema. Espero no haberlos aburrido mucho. Gracias por la atención y si puedo hacer alguna acotación, acá. Bueno, un abrazo de gratitud hacia los dos panelistas y se abre el momento para que los aquí presentes intervengan, pregunten o digan lo que quieran. Si nadie pregunta, cerramos. Bueno, muchas gracias a todos.